La tentación, ¿de dónde viene? ¿De Dios? ¿De Satanás? ¿O de uno mismo? Esto es Palabra de Vida a través de Lifeword en español. Permíteme ofrecerte palabra de vida. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Saber que Dios no puede ser tentado por el mal es una gran motivación para acercarnos más a Él, porque al ser partícipes divinos es que escapamos de la corrupción que hay en el mundo debido al deseo pecaminoso. Segunda de Pedro 1:3 al 4 nos dice también, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Una razón por la que sabemos que Dios no nos tienta a pecar, razón por la cual también no podemos culparlo a Él, es porque Dios mismo no puede ser tentado por el mal. La raíz de la tentación no se encuentra en la naturaleza de Dios. No puede ser tentado. También Habacuc 1:13 nos dice que Dios es demasiado puro para mirar el mal con aprobación. Entonces, ¿qué significa que Dios no puede ser tentado? El autor y pastor John MacArthur nos dice que Dios no tiene ninguna vulnerabilidad al mal y es completamente inexpugnable y a estos ataques. Él está consciente del mal, pero no es afectado por el mal. Dios no tiene el impulso de pecar. Por lo tanto, no hay ninguna tentación dentro de Él para pecar. Y si no hay ningún deseo malo dentro de Él, entonces Él no puede tener el deseo de que alguien más peque. Entonces, ¿acaso me preguntará, Jesús no fue tentado en el desierto? ¿Cómo se alinea esto con Santiago 1:13? Este es un argumento teológico llamado impecabilidad o pecabilidad de Jesús. ¿Tenía Jesús la capacidad o habilidad de pecar? Se pregunta. Pudo haber pecado. Y si realmente no pudo pecar o no tuvo la habilidad de pecar, ¿se puede entonces decir que realmente que fue tentado? Si no es realmente una tentación, ¿podría haber sido tentado en todos los puntos como nosotros? Miremos los hechos y coloquemos uno al lado del otro para ver si podemos reconciliar estos pensamientos. En Mateo 4:1, también en Marcos 1:12 al 13, en Lucas 4 del 1 al 2, vemos que Jesús fue tentado. Hebreos 4:15 nos dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero fue sin pecado. En Juan 1:1 y 14 y del 17 al 18, 20-28 y Romanos 9:5 y en Tito 2:13 y al igual que en Hebreos 1:8 nos dicen que Jesús es Dios. Y Santiago 1:13 nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, ¿en qué quedamos? Si le creemos a la Escritura, entonces debemos creer estas verdades. Si alguno de nuestras conclusiones nos lleva a negar alguna de estas verdades, nos equivocamos nosotros. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos textos? En primer lugar, reconozcamos que la Escritura no resuelve esto explícitamente para nosotros. Así que avancemos con precaución y estemos siempre dispuestos a creerle a la Escritura más que a nuestras propias racionalizaciones. Lo primero a considerar es de que Jesús no solo era 100% Dios, sino que Jesús también fue 100% hombre. Esto es lo que llamamos unión hipostática. Su naturaleza humana era como la nuestra, excepto que no fue depravada, caída, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y si examinamos cómo Jesús luchó contra la tentación, veremos que es de la misma manera que se nos instruye a luchar contra la tentación. Él luchó contra ella ayunando y orando y con las Escrituras. Todo lo cual se nos instruye a hacer para
permanecer cerca de Dios y no caer como presa ante el pecado. Esta fue en realidad una de las formas en que Satanás tentó a Jesús. Satanás le dijo a Jesús que convirtiera las piedras en pan, lo que requeriría que él utilizara la naturaleza divina para facilitar la obediencia y no depender del ayuno o la oración o la palabra de Dios. Si Jesús hubiera hecho esto, no podría ser completamente nuestro segundo Adán y proveer la salvación para nosotros. Su naturaleza humana fue siempre perfecta, aún en su confiar en Dios y a ser guiado por el Espíritu Santo. Siempre estaba haciendo la voluntad de su Padre. Nunca fue seducido por el pecado, a pesar de que colgaba frente a él. Es por eso que Jesús no solo es nuestro gran ejemplo, sino que también nuestro perfecto mediador. El Espíritu de Cristo que habita en nosotros sabe vencer la tentación. ¿Qué es la motivación para ser llenos del Espíritu? Para seguir el paso del Espíritu, y esas son palabras de vida. Cuando ores hoy, recuerda orar por Charlie y Mona Costa, nuestros misioneros en el Líbano. También te invito a orar por los pueblos que hablan el idioma apache. Lifeword proclama la palabra de verdad en apache y puede ser escuchada en Estados Unidos. A nombre del equipo de Lifeword y Lifeword en español, proclamando la palabra de verdad en 90 idiomas a 123 países, con una audiencia de más de 2 billones, a través de radio, televisión e internet, nuestra oración es de que conozcas a Jesús, el camino, la verdad y la vida, porque solo Él tiene palabras de vida.